Era una mañana fría en Jerusalén, y el salón del trono parecía tan frío como el aire exterior. Isabel, reina del fragmentado reino de Jerusalén, estaba sentada rodeada de varones que susurraban sus intrigas como serpientes listas para atacar. Su frágil cuerpo, marcado por años de enfermedad y sacrificio, parecía a punto de ceder, pero sus ojos ardían de determinación. Era el momento de tomar una decisión crucial. El reino estaba rodeado de enemigos externos y socavado por traiciones internas. Cada elección parecía una sentencia de muerte para ella o para su pueblo. «Su Majestad», dijo uno de sus consejeros, «cualquier paso en falso nos condenará». Isabel sabía que su liderazgo era constantemente cuestionado, tanto por ser mujer como por las alianzas que tenía que hacer para asegurar su posición en el trono. Sin embargo, su valentía en ese momento de silencio reverberaría durante siglos. Se levantó lentamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, y declaró: «Si Jerusalén cae, que sea luchando y no arrodillándose». Esta es la historia de Isabel I de Jerusalén, una reina que desafió los límites impuestos por su salud, su condición de mujer en un mundo dominado por los hombres y las complejidades políticas de un reino en guerra. Su vida estuvo marcada por dilemas, sacrificios y estrategias que siguen ofreciendo valiosas lecciones de liderazgo y resiliencia. Hoy descubrirás cómo Isabel convirtió un reino al borde del colapso en un símbolo de resistencia, y lo que nosotros, siglos después, podemos aprender de su viaje. Pero antes de seguir adelante, quiero saber, ¿crees que los líderes nacen preparados o son moldeados por las circunstancias? Deja tu comentario aquí, y si te gustan historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal y dale me gusta al video para ayudarnos a traerte más contenido como este. Lo que sucedió después fue aún más impresionante de lo que se podría pensar. A medida que seguimos la trayectoria de Isabel, comprenderás cómo enfrentó desafíos casi imposibles, dio forma a alianzas estratégicas y aseguró su legado en uno de los períodos más convulsos de la historia. Para entender la grandeza de Isabel I de Jerusalén, hay que adentrarse en el entorno en el que nació. El reino de Jerusalén, establecido después de la Primera Cruzada, era un enclave cristiano rodeado de potencias musulmanas hostiles, especialmente los ayubíes bajo el astuto Saladino. Las fronteras estaban constantemente amenazadas, y las frágiles alianzas unían a los nobles que a menudo solo buscaban sus propios intereses. Dentro de este hervidero de tensiones políticas y religiosas, nació Isabel en 1172, hija de Amalarico I y María Comnena, descendiente de la poderosa dinastía bizantina. Desde el principio, la vida de Isabel estuvo marcada por la incertidumbre. Su padre murió cuando ella aún era una niña, y su hermanastra, Sibil, asumió la posición de heredera al trono. Isabel creció a la sombra de la Sibila, que era vista como la legítima sucesora, mientras que ella era tratada como una pieza de repuesto en el complicado tablero político de Jerusalén. Sin embargo, incluso en este papel secundario, Isabel fue educada para comprender las intrigas de la corte. Su madre, María Comnena, jugó un papel crucial en la formación de Isabel. Después de la muerte de Amalarico, María se casó con Balián de Ibelín, uno de los nobles más influyentes del reino. Elizabeth se crió en la corte de Nablus, bajo la protección de su madre y de Balián, quienes le enseñaron la importancia de la diplomacia y la astucia. Isabel aprendió pronto que la fuerza y la supervivencia en un reino fragmentado dependían de las alianzas estratégicas y de la capacidad de sortear las traiciones. Mientras tanto, el escenario externo también se deterioraba rápidamente. En 1187, Saladino infligió una devastadora derrota a las fuerzas cristianas en la batalla de Hattim, lo que resultó en la caída de Jerusalén. Para Isabel, que entonces tenía 15 años,
El impacto de esta derrota fue más que político. Era algo personal. Su familia, su futuro y su propio destino estaban en riesgo. En este momento, los cruzados occidentales, incluidos nobles como Ricardo Corazón de León, comenzaron a movilizar fuerzas para recuperar los territorios perdidos. Sin embargo, lo que realmente moldeó a Elizabeth no fue solo el contexto externo, sino también su posición dentro de un linaje que constantemente la veía como una herramienta de poder. En 1183, a la edad de 11 años, se casó con Onofre IV de Torón, un matrimonio concertado destinado a fortalecer las alianzas internas. Isabel no tenía otra opción. Su voluntad, como la de muchas mujeres de su tiempo, era secundaria a las necesidades políticas. Aún así, Isabel mostró una fuerza silenciosa. Cuando Saladino asedió Torón en 1187, Isabel estaba dentro de la fortaleza, viviendo en medio del asedio y las negociaciones para la rendición. Su experiencia en este episodio la marcaría profundamente, mostrándole desde temprana edad la crueldad de las decisiones que había que tomar en tiempos de guerra. Durante este tiempo, Isabel comenzó a dar forma a la habilidad que definiría su liderazgo. La capacidad de soportar presiones abrumadoras mientras parecía tranquila. Fue en ese momento, en medio de crisis familiares, inestabilidad política y amenazas externas, que comenzó a entender el precio del poder. Al reflexionar sobre su origen, es imposible no preguntarse, ¿fue Elizabeth una líder moldeada por las circunstancias? ¿O ya había en ella, desde una edad temprana, el potencial para convertirse en la reina resistente que enfrentaría desafíos monumentales? Ahora que entendemos el contexto en el que creció Isabel, es hora de explorar cómo pasó de princesa a reina en uno de los momentos más turbulentos de la historia del Reino de Jerusalén. La transformación de Isabel de una princesa casi olvidada a la reina de Jerusalén es uno de los pasajes más intrigantes y tensos de su vida. En 1190, la política del reino, ya sacudida por la caída de Jerusalén en manos de Saladino, se enfrentó a una nueva crisis. Sibila, hermanastra de Isabel, y su marido, Guido de Lusignan, habían perdido el apoyo de muchos nobles tras la derrota de Jatim. La legitimidad de Guido como rey fue cuestionada, y los líderes cruzados presionaron para encontrar una solución que pudiera salvar el reino. Isabel, entonces casada con Onofre de Torón, se colocó en el centro de este juego de poder. A los ojos de muchos varones y cruzados, Isabel era la solución perfecta, joven, carismática y, lo que es más importante, libre de la sombra de las derrotas asociadas a Guido. Sin embargo, para que ella llegara al trono, había un obstáculo importante. Su matrimonio con Onofre debía ser anulado. Este periodo estuvo marcado por intrigas y manipulaciones que revelan la complejidad de la política medieval. Isabel, que había crecido aprendiendo a ocultar sus emociones y a jugar el juego de la diplomacia, se vio sometida a una inmensa presión. Su matrimonio, un acuerdo político hecho inicialmente para fortalecer las alianzas, ahora era visto como un impedimento para el futuro del reino. Se alegó que Isabel había sido obligada a casarse con Onofre, lo que allanó el camino para que la Iglesia anulara la unión. Fue un momento doloroso para Isabel, pero su fuerza comenzó a brillar. Aceptó la decisión con una determinación que impresionó incluso a sus oponentes. Esta aceptación, sin embargo, no fue una sumisión, fue una jugada estratégica. Isabel comprendió que el destino del reino estaba en juego y que su sacrificio personal era esencial para su supervivencia. Después de la anulación, Isabel se casó rápidamente con Conrado de Monferrato, un líder militar experimentado que se había distinguido en la defensa de Tiro contra Saladino. La elección de Conrado fue estratégica. Contaba con el apoyo de los varones locales y de los cruzados occidentales. Juntos, Isabel y Conrado formaron una alianza que simbolizaba la renovación de la esperanza para el reino.
Sin embargo, esta transición no estuvo exenta de conflictos. Isabel se enfrentó a la resistencia de los partidarios de Guido de Lusignan, que veían el movimiento como una traición. Además, tuvo que navegar por las complejidades de su relación con Conrad, quien, aunque era un líder hábil, era conocido por su ambición y su fuerte temperamento. Este periodo de transición también fue un momento de maduración para Isabel. Si antes era vista como una princesa subordinada a las decisiones de su familia, ahora comenzó a afirmar su autoridad como reina. A pesar de todas las manipulaciones que rodearon su ascensión, Isabel demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia. La coronación de Isabel y Conrado como soberanos marcó el comienzo de una nueva era para el reino de Jerusalén. Aunque el reino quedó reducido a una pequeña franja de tierra a lo largo de la costa, el liderazgo de Isabel ofreció un símbolo de continuidad y resistencia en medio del caos de las cruzadas. Al mirar hacia atrás en su transición de princesa a reina, está claro que Isabel fue más que una figura manipulada por las circunstancias. Era una estratega tranquila, capaz de convertir los desafíos en oportunidades. Su capacidad para reinventarse en medio de la adversidad se ha convertido en una de sus características más definitorias como líder. Y así, Isabel dejó claro que estaba preparada para afrontar los retos que vendrían por venir. Pero, ¿cómo manejaría los sacrificios que se le exigirían como reina? ¿Y cuál sería el costo de su alianza con Conrado? Esto es lo que veremos en la siguiente etapa de su trayectoria. El matrimonio era para Isabel más una herramienta de supervivencia que una elección personal. Desde temprana edad comprendió que, como princesa y luego como reina, su vida estaría marcada por alianzas forjadas para garantizar la estabilidad del reino, incluso si eso significaba sacrificar su felicidad. Si bien sus matrimonios trajeron aliados poderosos a Jerusalén, tuvo que lidiar con las profundas consecuencias personales y políticas de esas uniones. Su primer matrimonio, concertado cuando Isabel tenía solo 11 años, fue con Onofre IV de Torón, un joven noble de la alta aristocracia local. Esta unión tenía unos objetivos claros: estrechar los lazos entre la familia real y los poderosos varones del reino. Onofre era, a su manera, un buen hombre, pero el matrimonio en sí tenía poca relevancia para Elizabeth más allá del aspecto político. Cuando Saladino asedió Torón en 1187, la joven pareja quedó atrapada en la fortaleza, obligada a ver cómo las fuerzas musulmanas dominaban el territorio circundante. Este asedio fue una lección temprana para Isabel sobre la crueldad y la imprevisibilidad de la política y la guerra. También fue la primera vez que tuvo que sacrificar algo personal por un bien mayor. Más tarde, para que Isabel llegara al trono, su matrimonio con Onofre se disolvió bajo el pretexto de la coerción, una excusa conveniente para los nobles que querían sacarlo de su esfera de poder. Aunque aceptó la decisión, la ruptura de este matrimonio mostró cómo su cuerpo y su destino estaban a disposición de las fuerzas políticas que controlaban el reino. Poco después de la anulación, Isabel se casó con Conrado de Monferrato, un hábil comandante militar que había saltado a la fama defendiendo la ciudad de Tiro contra Saladino. Conrado era la opción ideal para unir a los varones del reino, pero Isabel sabía que no solo era un aliado, también era un hombre ambicioso y a menudo difícil de tratar. Aún así, demostró una impresionante capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y trabajar junto a Conrad para fortalecer la posición de Jerusalén. Este matrimonio, sin embargo, estuvo lejos de ser pacífico. Conrado tenía enemigos poderosos, entre ellos Guido de Lusignan, el antiguo rey consorte de Sibila que aún reclamaba el trono. La rivalidad entre los dos hombres creó una atmósfera de tensión constante, obligando a Isabel a actuar como mediadora y en muchos momentos a poner los intereses del reino
por encima de sus inclinaciones personales. La tragedia golpeó a Isabel una vez más cuando Conrado fue asesinado en 1192, poco después de ser reconocido formalmente como rey. La muerte de Conrado dejó a Isabel viuda por segunda vez, pero esta vez con una nueva responsabilidad. Estaba embarazada de su hija, María de Monferrato, que se convertiría en su heredera. Esta pérdida, sin embargo, no significó el fin de los sacrificios para Isabel. Poco después, Isabel se casó con Aymer de Lusignan, el hermano menor de Guido, en otro intento de consolidar alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Aymerio, a diferencia de su hermano, era un hombre de temperamento más equilibrado y demostró ser un compañero leal a Isabel. Juntos, trabajaron para mantener el reino en una posición de fuerza, incluso con los limitados recursos disponibles. Estos matrimonios sucesivos muestran cómo Isabel fue utilizada como pieza central en la intrincada red de alianzas que definió la política del Reino de Jerusalén. Cada unión era un intento de mantener el frágil equilibrio entre los nobles locales y los intereses de las potencias cruzadas. Aunque Isabel no tenía control total sobre estas decisiones, las asumió con dignidad y resistencia, convirtiendo lo que podría haber sido una debilidad, su posición como reina consorte, en una fortaleza para el reino. Sin embargo, no se puede ignorar el impacto emocional y personal de estos matrimonios. Isabel perdió 2 maridos, se enfrentó a rivalidades internas y se vio obligada a anular su primera unión sin tener en cuenta sus propios deseos. Continuamente sacrificaba su felicidad personal en nombre de un propósito superior: proteger a Jerusalén y asegurar su supervivencia en medio de enemigos externos y traiciones internas. Isabel nos enseña una lección crucial sobre el liderazgo. Los grandes líderes a menudo tienen que tomar decisiones dolorosas y poner el bien colectivo por encima de sus propios intereses. Incluso en un mundo en el que su posición como mujer parecía limitarla, utilizó las herramientas a su disposición, alianzas, diplomacia y su propia fuerza de voluntad para asegurarse de que su reino tuviera una oportunidad de sobrevivir. Al reflexionar sobre los sacrificios de Isabel, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificar su vida personal por un bien mayor? Pero los desafíos de Isabel estaban lejos de terminar. Incluso con estos matrimonios estratégicos, todavía tenía que enfrentarse a enemigos internos y externos para proteger lo que quedaba del reino de Jerusalén. Gobernar el reino de Jerusalén a finales del siglo XII era como equilibrar los platos en una cuerda floja durante una tormenta. Para Isabel, el reto era doble: proteger lo que quedaba del reino de los ataques de Saladino y mantener la frágil unidad entre sus propios varones. El territorio quedó reducido a unas pocas ciudades costeras como Acre y Tiro, y las disputas internas eran tan peligrosas como las amenazas externas. A pesar de ello, Isabel supo sortear este laberinto de problemas con una habilidad sorprendente. El mayor desafío externo provino de Saladino, el líder ayubí que después de la victoria en Atim y la conquista de Jerusalén, era visto como el enemigo más formidable de las fuerzas cruzadas. Saladino no solo era un hábil guerrero, sino también un astuto diplomático. Sabía cómo usar su fuerza militar para presionar, pero también ofrecía acuerdos cuando servían a sus intereses. Isabela, a pesar de no liderar tropas directamente, estuvo en el centro de las negociaciones. En un mundo en el que las mujeres rara vez tenían voz en los asuntos militares y diplomáticos, Isabel se convirtió en una pieza indispensable en las estrategias de resistencia del reino. Los cruzados llegados de Europa, en cambio, representaban una ayuda ambivalente. Aunque trajeron refuerzos y recursos, también vinieron con sus propias agendas. Ricardo Corazón de León, por ejemplo, tenía una relación complicada con Isabel. Aunque la respetaba como reina legítima, su apoyo
se centró más en sus propios objetivos políticos y militares que en la estabilidad a largo plazo del reino. Isabel, sin embargo, sabía cómo utilizar la presencia de Ricardo y otros líderes cruzados para fortalecer sus posiciones, incluso cuando eso significaba ceder parte de su autoridad. Internamente, Isabel se enfrentó a la resistencia de los nobles locales, muchos de los cuales tenían intereses propios y poco compromiso con la estabilidad del reino. El fragmentado sistema feudal del reino de Jerusalén significaba que cada varón tenía su propia base de poder y la reina tenía que negociar constantemente para asegurar su apoyo. Isabel demostró ser hábil para equilibrar estos intereses en conflicto, a menudo mediando en disputas y ofreciendo concesiones estratégicas para mantener la paz. Uno de los momentos más críticos de su liderazgo fue la negociación que desembocó en el Tratado de Ramla en 1192. Este acuerdo, firmado entre Ricardo Corazón de León y Saladino, establecía una tregua que permitía a los cristianos mantener el control de una pequeña franja de costa, incluida Acre, mientras Jerusalén permanecía bajo dominio musulmán. Si bien el tratado fue considerado una victoria diplomática, también simbolizó las limitaciones del poder cristiano en la región. Para Isabel fue una decisión difícil pero necesaria. Sabía que el reino no tenía los recursos para reconquistar Jerusalén y que una tregua era la mejor oportunidad para asegurar la supervivencia de su pueblo. Además de la política exterior y las alianzas internas, Isabel también tuvo que lidiar con los problemas cotidianos de un reino en guerra. El pueblo, agotado por decenios de conflicto, necesita dirigentes que le den esperanza. Isabel desempeñó un poderoso papel simbólico, representando la continuidad y la resistencia del reino, incluso cuando se enfrentó a sus propias batallas personales, como la pérdida de maridos y problemas de salud. Siguió siendo un símbolo de fuerza para sus súbditos. Los desafíos a los que se enfrentó Isabel como gobernante fueron monumentales, pero no se inmutó. En cambio, aprovechó cada crisis como una oportunidad para consolidar su posición y asegurar la supervivencia del reino. Su liderazgo fue silencioso pero eficaz, basado en un profundo entendimiento de las dinámicas de poder y en la capacidad de convertir las frágiles alianzas en pilares de estabilidad. La capacidad de Isabel para liderar en medio de tantas adversidades nos deja una lección clara. Liderar no siempre significa ganar todas las batallas, sino saber cuándo luchar, cuándo negociar y cuándo retirarse. En un mundo que parecía conspirar contra ella en todo momento, Isabel encontró formas de convertir los obstáculos en herramientas de supervivencia. Ahora te pregunto, ¿qué decisión crees que fue la más valiente de Isabel? ¿Enfrentarse a Saladino en negociaciones o lidiar con los intereses contrapuestos de los varones de su reino? Deja tu comentario y mientras reflexionamos sobre estas difíciles decisiones, pasamos al momento en que Isabel enfrentaría su mayor prueba como reina, luchando por mantener la unidad del reino en medio de crecientes presiones. En 1192, Isabel se enfrentó a uno de los momentos más decisivos de su reinado. El reino de Jerusalén estaba fragmentado como siempre, y los vientos de las cruzadas soplaban con fuerza variable, trayendo aliados que ayudaban y complicaban la situación política. Saladino seguía siendo una amenaza constante, y el apoyo europeo, liderado por Ricardo Corazón de León, era incierto. Isabel sabía que era su responsabilidad evitar que el reino cayera en una espiral irreversible de desunión. El punto de inflexión comenzó con un creciente descontento entre los varones del reino. Muchos de ellos, todavía resentidos por la influencia de los cruzados occidentales, estaban más interesados en consolidar sus propios feudos que en trabajar por el bien colectivo. La muerte de Conrado de Monferrato agravó aún más la inestabilidad,
Y el matrimonio de Isabel con Aimero de Lusignan trajo desafíos adicionales. Aunque Aimerius era un líder más cooperativo que su hermano Guido, también era visto por muchos como un extranjero que tenía intereses diferentes a los de los varones locales. Elizabeth se dio cuenta de que la unidad solo podía lograrse a través de concesiones estratégicas y gestos que demostraran su intención de gobernar en beneficio de todos. Una de sus decisiones más importantes fue renunciar a parte de la autoridad directa de la corona a cambio de una mayor autonomía para los varones. Esta medida, aunque arriesgada, ayudó a calmar los ánimos y asegurar el apoyo de los líderes locales en momentos críticos. Un episodio que ilustra esta estrategia ocurrió en Acre, la ciudad principal del reino y el centro de operaciones de los cruzados. Durante una reunión con los varones y líderes cruzados, Isabel se enfrentó a una feroz disputa entre dos nobles locales sobre quién debía gobernar un territorio estratégico cerca de la ciudad. En lugar de tomar partido de inmediato, Elizabeth usó sus habilidades de mediación para calmar los ánimos y encontrar una solución que beneficiara a ambas partes. Su enfoque fue visto como un signo de imparcialidad y sabiduría, reforzando su posición como gobernante confiable y respetada. Mientras trabajaba para mantener la unidad interna, Isabel también tuvo que lidiar con presiones externas. Saladino, aunque debilitado por la larga campaña militar, siguió siendo una fuerza poderosa. Isabel jugó un papel crucial en las negociaciones que condujeron al Tratado de Ramla, donde una vez más demostró su habilidad para convertir una situación de debilidad en una oportunidad de supervivencia. La tregua garantizó el control cristiano de Acre y otras ciudades costeras, además de conceder a los peregrinos el acceso a la ciudad de Jerusalén, que permaneció bajo dominio musulmán. Este momento de negociación fue crucial no solo para la supervivencia del reino, sino también para cimentar la reputación de Isabel como líder pragmático. Incluso sin comandar tropas ni empuñar espadas, utilizó su posición para influir en las decisiones que darían forma al futuro de Jerusalén. Uno de los factores más impresionantes del liderazgo de Isabel durante este período fue su capacidad para resistir la presión y mantener la calma en situaciones de conflicto extremo. Muchos esperaban que fuera una figura decorativa, manipulada por los hombres que la rodeaban, pero Elizabeth demostró ser una estratega silenciosa, capaz de imponer respeto y lealtad. Sin embargo, esta capacidad de mantener la unidad tuvo un precio personal. Isabel a menudo tenía que ocultar sus propias emociones y poner las necesidades del reino por encima de todo lo demás. Como mujer, se enfrentó a un escrutinio constante y cada una de sus decisiones fue evaluada de manera más crítica de lo que sería para cualquier rey masculino. A pesar de ello, persistió, consciente de que su fuerza era la clave para la supervivencia de su pueblo. La batalla por la unidad fue en realidad una guerra silenciosa, pero Isabel triunfó al asegurarse de que el reino de Jerusalén no fuera completamente consumido por las llamas de la desunión. Su liderazgo durante este tiempo nos enseña que incluso en las circunstancias más adversas es posible encontrar soluciones a través de la diplomacia, la empatía y el sacrificio personal. ¿Y tú, cómo hubieras actuado en el lugar de Isabel? ¿Cree que ceder autonomía a los varones fue un signo de debilidad o una demostración de inteligencia estratégica? Deja tu opinión en los comentarios. El momento de unidad que Isabel logró construir volvería a ser puesto a prueba en los años siguientes. Pero ahora analizaremos el impacto más profundo de su liderazgo, examinando cómo convirtió las crisis en oportunidades para el futuro de Jerusalén. Cuando Isabel I de Jerusalén murió en 1205, el reino que había gobernado durante tantos años era muy diferente del que había heredado.
El territorio, reducido a unos pocos pueblos costeros y con la ciudad de Acre como capital, fue un reflejo de las interminables batallas y negociaciones diplomáticas que marcaron su reinado. Sin embargo, Isabel dejó algo que trascendió fronteras, un legado de resiliencia, estrategia y liderazgo en tiempos de crisis. Su impacto político fue inmediato. Isabel aseguró la continuidad de la línea real al dar a luz a María de Monferrato, su hija con Conrado de Monferrato, que heredaría el trono. Aunque María era solo una niña cuando su madre murió, el hecho de que Isabel asegurara un sucesor legítimo fue crucial para mantener una apariencia de estabilidad en el reino. En una época en la que las dinastías eran el eje de la legitimidad, su linaje se convirtió en un símbolo de continuidad y esperanza para los cristianos de la región. Otro aspecto llamativo de su legado fue la diplomacia. Durante su reinado, Isabel demostró una impresionante capacidad para negociar tanto con aliados como con enemigos. El Tratado de Ramla, firmado entre Ricardo Corazón de León y Saladino, ejemplifica esta habilidad. Aunque Isabel no dirigió directamente las negociaciones, su papel como reina y figura central del reino era indispensable. Representaba la continuidad del gobierno cristiano en Tierra Santa, y su presencia confería legitimidad a las decisiones tomadas por los líderes cruzados. Además, Isabel era una figura singular en un mundo dominado por los hombres. Su liderazgo desafió las normas de género de la época, demostrando que las mujeres podían ejercer una influencia significativa en asuntos políticos y militares. A pesar de enfrentar constantes críticas por ser mujer, Isabel utilizó su posición para asegurar alianzas y mantener la estabilidad en tiempos de gran incertidumbre. A nivel personal, el legado de Isabel es un testimonio de resiliencia. Sacrificó su libertad, su felicidad e incluso su salud en nombre de un propósito mayor. Sus matrimonios arreglados, a menudo en circunstancias traumáticas, muestran el precio que pagó para preservar el reino. Aún así, Isabel nunca abandonó su responsabilidad como líder. También es importante considerar cómo Isabel influyó en la visión del papel de las mujeres en la política medieval. Aunque la historia a menudo la ha relegado a una posición secundaria en comparación con los reyes y los cruzados, su contribución fue crucial para la supervivencia de Jerusalén. Elizabeth demostró que el liderazgo no depende solo de la fuerza física o las habilidades militares, sino también de la inteligencia, la paciencia y la determinación. El impacto de Isabel no se limitó a su tiempo. Las lecciones de su vida resuenan hasta el día de hoy, especialmente cuando reflexionamos sobre el liderazgo en tiempos de crisis. Isabel nos enseña que un líder eficaz debe ser resiliente, pero también flexible. Hay que saber cuándo luchar y cuándo negociar. Y sobre todo, necesita comprender que el sacrificio personal es a menudo necesario para lograr un bien mayor. Al mirar hacia atrás en el legado de Isabel, la pregunta sigue siendo: ¿cómo se las arregló para mantener la esperanza en todo un reino mientras enfrentaba constantes pérdidas personales y políticas? La respuesta está en su visión del liderazgo como un acto de servicio. Para Isabel, gobernar no era una búsqueda de poder, sino una misión para proteger a su pueblo y su fe, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Ahora, la reflexión se dirige a nosotros. ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida? ¿Cree que los líderes de hoy podrían aprender algo de la capacidad de Isabel para convertir las crisis en oportunidades? Comenta a continuación y únete a esta conversación histórica. Aunque Elizabeth se fue temprano, sus logros continúan inspirando. Su historia nos recuerda que incluso cuando parece que todo está perdido, el liderazgo correcto puede traer luz a la oscuridad. Y es precisamente esta luz la que necesitamos hoy, tanto en la política como en nuestra vida personal. ¿Qué hace que el liderazgo de Isabel I de Jerusalén sea tan atemporal e inspirador?
A pesar de vivir en una época marcada por las guerras incesantes, la desigualdad de género y las intrigas políticas, Isabel ha demostrado una capacidad excepcional para convertir cada desafío en una oportunidad para dar forma a un futuro más estable para su reino. Sus estrategias y decisiones siguen ofreciendo lecciones valiosas para los líderes modernos, ya sea en la política, los negocios o la vida personal. La primera gran lección que nos deja Isabel es la importancia de la resiliencia. A lo largo de su vida se enfrentó a adversidades que habrían aplastado a muchas personas. Perdió maridos, se enfrentó a la desconfianza de los aliados y vivió en un reino que parecía al borde del colapso constante. Sin embargo, Isabel nunca permitió que estas dificultades la inmovilizaran. Se adaptó, aprendió de cada derrota y siguió adelante con determinación. Para los líderes de hoy, esta capacidad de levantarse después de cada caída es una habilidad indispensable. Otro aspecto clave de su liderazgo fue la diplomacia. Isabel sabía que para mantener la estabilidad de Jerusalén, tendría que equilibrar cuidadosamente los intereses de varias partes, los varones locales, los cruzados occidentales e incluso Saladino, el formidable enemigo. En lugar de insistir en enfoques rígidos o tratar de imponer su voluntad a toda costa, negoció y buscó el consenso siempre que fue posible. Esta flexibilidad le permitió lograr victorias estratégicas incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Los líderes modernos pueden aprender de Isabel que la negociación no es un signo de debilidad, sino de inteligencia estratégica. Elizabeth también demostró una profunda comprensión de la importancia del simbolismo y la presencia. Como reina, su figura representaba la continuidad y legitimidad del reino de Jerusalén. Incluso en un contexto en el que las mujeres eran a menudo marginadas, Isabel utilizó su posición para reforzar la cohesión del reino. Demostró que liderar no se trata solo de lo que haces, sino también de lo que representas. Hoy en día, esta lección es especialmente relevante en un mundo donde la imagen pública de un líder puede ser tan importante como sus acciones. Además, Isabel nos enseña la importancia de tomar decisiones difíciles. Durante su reinado, tuvo que sacrificar alianzas, aceptar acuerdos que no siempre favorecían a su reino y, en muchos casos, poner el bien colectivo por encima de sus intereses personales. Sus decisiones no siempre agradaban a todos, pero se tomaban con un objetivo claro en mente: asegurar la supervivencia de su pueblo. Este coraje para enfrentar decisiones impopulares pero necesarias es una cualidad que todo líder debe cultivar. Una lección más sutil, pero igualmente poderosa, es la capacidad de Isabel para forjar alianzas estratégicas. Sus matrimonios, aunque a menudo dolorosos para ella, fueron instrumentos importantes para consolidar el apoyo de las diferentes facciones. Isabel entendió que un líder rara vez puede lograr grandes cosas solo. Para aquellos en posiciones de liderazgo hoy en día, esto sirve como un recordatorio de que construir asociaciones sólidas es esencial para el éxito a largo plazo. Por último, Isabel nos demuestra que la verdadera fuerza de un líder no está solo en sus victorias, sino también en su capacidad de inspirar. Incluso siglos después de su muerte, su historia sigue resonando, recordándonos que el liderazgo no se trata de evitar el fracaso o la derrota, sino de enfrentar los desafíos con coraje y propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que negociar, comprometerte o hacer sacrificios por el bien común? ¿Qué decisiones difíciles has tomado que han dado forma a lo que eres hoy? Deja tu comentario a continuación y comparte tu historia. Las lecciones de Isabel trascienden el tiempo y el contexto histórico. Nos recuerdan que el liderazgo es, ante todo, un acto de servicio.
En un mundo cada vez más fragmentado, quizás lo que más necesitamos aprender de Isabel es que, incluso en los momentos de mayor adversidad, el coraje y la compasión pueden guiarnos hacia soluciones que nos beneficien no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Y si quieres conocer más historias inspiradoras como la de Isabel, explora nuestra playlist sobre líderes históricos que cambiaron el mundo. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. El viaje de aprendizaje continúa y hay mucho más por descubrir. Isabel I de Jerusalén fue mucho más que una figura política de su tiempo. Era la encarnación de la fuerza en medio de la fragilidad, de la esperanza en medio de la oscuridad y de la resiliencia en un contexto de desafíos aparentemente insuperables. Su historia no es solo una narración sobre una reina medieval. Es una lección eterna sobre cómo enfrentar las dificultades con valentía, inteligencia y propósito. A lo largo de su vida, Elizabeth se vio obligada a hacer sacrificios inimaginables, a enfrentarse a devastadoras pérdidas personales y a navegar por un entorno político en el que las alianzas eran tan efímeras como la confianza. Sin embargo, nunca dejó que el peso de las expectativas o la adversidad la paralizaran. En cambio, Isabel utilizó su posición como símbolo de estabilidad y perseverancia, asegurándose de que, incluso frente a tantas crisis, el reino de Jerusalén tuviera futuro. Su vida también nos muestra que el poder de un líder no solo se mide por las victorias obtenidas en el campo de batalla o la cantidad de tierra controlada, sino por la capacidad de inspirar, unificar y tomar decisiones difíciles en nombre del bien común. Isabel nos enseña que el liderazgo tiene que ver con el servicio, el sacrificio y, sobre todo, la visión. Hoy en día, su legado sigue vivo no solo en los libros de historia, sino también en las lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Así como Isabel tuvo que equilibrar intereses contrapuestos y superar obstáculos, también enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra resiliencia y determinación. Podemos aprender de ella que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino hacia adelante, siempre y cuando tengamos el coraje y la sabiduría para ver las oportunidades en la adversidad. Entonces, ahora, la reflexión vuelve a ti. ¿Qué es lo que más te inspira de la historia de Isabel? ¿Cree que los líderes modernos tienen la misma fuerza para enfrentar las crisis y sacrificar sus propios intereses por el bien colectivo? Deja tu opinión en los comentarios. Y si has disfrutado de este viaje por la vida de Isabel I, hay mucho más esperándote. Explore nuestra lista de reproducción sobre grandes líderes históricos. Descubra las lecciones que nos dejaron y cómo estas historias pueden transformar la forma en que vemos el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite inspiración. Isabel I de Jerusalén es un recordatorio de que la historia es más que un relato del pasado, es un mapa del futuro. Y al reflexionar sobre su viaje, podemos encontrar la fuerza y la sabiduría que necesitamos para enfrentar nuestros propios desafíos, sean cuales sean.